Buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a todos a la era 3. Esta era larga, bastante compleja, integradora más que nada. Es una era de mucha conexión, mucha interconexión. No tanto con otras áreas, no es por ejemplo con cardio, con renal. El sistema nervioso de por sí es un sistema tan complejo y tan interconectado entre sí que podríamos hablar una vida de nervioso. Em, por eso, bueno, vamos aclarando las primeras partes de todo esto. Uno es, ¿qué libro uso? Bueno, no me falla el olfato antes de que empezara la cátedra a darles las clases. Yo sabía que iban a usar el Husay, pero desde el día uno están usando el Husay sin ningún tipo de apertura hacia otro lado. Yo sé que es muy tentador agarrar lo que sería ¿cómo se llama? El resumen del Purves, que lo tienen subido al Drive. Es muy tentador de ponerse a leer de ahí, que con eso va a alcanzar, y no va a alcanzar. Créame que Neuro es una de las eras donde más gente se queda, es donde más gente tengo de reprobados. Les digo que vienen a los recuperatorios, no alumnos míos, porque obviamente a ustedes les va siempre bien, gracias a Dios, y al estudio, a la fuerza que le ponen, al empuje. Por lo tanto, como les digo, es una era que hay que tratar con respeto. La parte de neuro es una parte que se tiene que tratar con respeto. ¿Y a qué voy con esto? A que si planean colgar todo y 2 semanitas antes de ponerse a estudiar neuro, créanme que van a perder todos los pelos de la cabeza. Porque es una era muy compleja. Y todo lo que aprendemos hoy se suma a lo que vamos a ver mañana y así sucesivamente. Es una cadena perfecta. O sea, la parte de neuro, todo se relaciona con todo. Vos te perdiste una clase y ya medio como que no empezás a entender un montón de conceptos, interrelaciones. Entonces, creo que ya quedó más que demostrado que todo lo que les digo se los digo para su bien y para que ustedes tengan la mejor de las experiencias, ¿sí? Así que, si se puede, desde el día uno, Husay. Husay. Va a haber situaciones en las que yo les voy a decir, estudien del purvecito, no pasa nada, estudien de ahí, no hay drama. Otro consejo, y con esto ya arranco la clase. Es muy importante que en esta era sigan mis clases nada más. ¿Por qué? Porque yo veo todas las clases que le da la facultad. Entonces, quédense tranquilos por ese lado. Si les estoy diciendo, chicos, todo lo que ustedes tienen que saber, que la facultad quiere que sepan, yo se los aplico acá. Palabras textuales, definiciones que yo sé que les van a tomar en el choice. Quédense tranquilos y vean solamente mis clases, que mis clases están pensadas para que vos entiendas desde el primer momento. No hay nada más feo que aprender mal algo y después tener que deshacer eso y reemplazarlo por la correcta definición o el correcto funcionamiento. Entonces, la gente que me hizo en la era 2 caso y estudió exclusivamente de mis clases sacó 9 y 10, porque encima hasta se repitieron los choice. Entonces, en esta era, bueno, lo mismo. Y por último, choice. Desde el primer día, desde hoy, quiero que busquen los choice de estos temas y traten de resolverlos. No esperen al final, no hagan eso. Es la clave del éxito. No sé cómo decírselos, en qué idioma decírselos. Bueno, terminado esto, ¿qué es lo que les va a ayudar a que ustedes puedan tener la mejor de las cursadas, un fin de año tranquilo, un cierre hermoso de esta materia? Vamos a arrancar con la parte de lo que sería la sinapsis. En esta primera parte nosotros como que estudiamos un poquito cómo se conectan las neuronas entre sí, ¿no? Es lo primero que nosotros arrancamos a estudiar. ¿Y en qué consiste eso principalmente? ¿En qué consiste? Bueno, en este punto nosotros como que tenemos que aprender a relacionar esto de cómo conectamos, cómo se conectan las neuronas entre sí. En este capítulo nosotros es como que en esta parte se mezcla un poquito de lo que vimos en músculo.
¿Por qué? Porque al igual que la célula muscular, la neurona es un tejido excitable, ¿sí? Es lo que se conoce como tejido excitable. Entonces yo voy a tener a lo largo, digamos, de toda esta era, uno de los principales conocimientos que va a ser cómo se comunica el sistema nervioso entre sí. Vamos a ver los haces sensitivos, la vía córtico-espinal, vamos a ver un montón de sistemas integrados todos entre sí. Pero en esta primera parte es como que nosotros tenemos dos tipos de conexiones que tenemos que tener muy en claro. Una es la comunicación entre neuronas y la otra es la comunicación entre neuronas y músculo, ¿sí? La comunicación, ahí está, vamos a poner esto. Yo voy a tener dos tipos de sinapsis. La sinapsis química, ya les voy a escribir todo, no hace falta que... Miren, esto creo que lo pueden estudiar íntegramente lo que está acá, obviamente lo mejor es agarrar el libro siempre. Pero bueno, 90% va a estar en esta clase. Sinapsis química va a ser la comunicación entre el terminal axonal y la dendrita. Bien, ese es un tipo de conexión. Y la otra va a ser el terminal axonal y la placa neuromuscular. Esos son los dos tipos de sinapsis química. ¿Y qué es una sinapsis eléctrica? Porque esa es la última. Por ejemplo, esta es la sinapsis eléctrica. ¿Cuál es una sinapsis eléctrica? Por ejemplo, dendrita, dendrita. O lo que se conoce como axón. Cuando se comunican directamente, sin intermedio prácticamente de una brecha sináptica. Todo esto les suena de músculo, yo sé que les suena, ahora les voy a volver a pasar el video para que ustedes se acuerden. Pero bueno, Fran, ¿y dónde lo puedo ejemplificar a esto? ¿Dónde lo puedo ver? O sea, ¿dónde va a estar? Esto sería una sinapsis química. Terminal axonal, que viene el impulso por acá, se libera el neurotransmisor y se comunica ¿con quién? Con la dendrita. Esto es una sinapsis química. Esto es otra sinapsis química. Ahora, este tipo de sinapsis, dendrita-dendrita, es una sinapsis eléctrica. Y tienen características propias. Entonces, empezar a entender esto, nosotros vamos a ir definiendo qué tipo de características tiene esta unión, qué tipo de cosas vamos a ver, qué fenómenos ocurren, y después nos vamos a meter específicamente cómo lo que libera este terminal axonal, que viene de una neurona 1, ponele, cómo lo que libera hacia lo que sería la brecha sináptica, al espacio sináptico, genera un cambio en el voltaje de la membrana de esta célula que va a provocar que se transmite un impulso eléctrico y que esta neurona termine conduciendo. ¿Sí? Es como escalonado. Yo quiero que vayamos despacio, porque todas estas cosas nos van a servir también para entender la interacción después entre los neurotransmisores. ¿Sí? Entonces, yendo despacio, vamos a analizar la primera de las situaciones, a ver si se acuerdan. Acá teníamos a ver, acá está. Ustedes acá pueden ver que nosotros, ¿qué teníamos? El estímulo eléctrico que venía del cerebro, que nosotros no le dábamos pelota porque estábamos estudiando músculo en ese momento, pero fíjense cómo que vamos a mandar un estímulo eléctrico. Y fíjense cómo viaja el sistema eléctrico, ¿sí? Esto que estamos viendo, quiero aclarar algo, ¿sí? Esto que estamos viendo acá, ese chispazo que va viajando, ¿qué es? Un potencial de acción. Me voy adelantando.
pero quiero que ya vean que lo que está bajando es un potencial de acción. ¿Vamos a tener que volver a ver el potencial de acción? Sí, pero esta vez lo vamos a ver integrado al máximo del máximo del máximo. Y va a estar copado porque vamos a entender un montón de enfermedades en base a que esto ande o no ande, ¿sí? Unión neuromuscular. Acá teníamos la neurona presináptica y acá yo tengo que, esto no, si bien no es una neurona, porque esto es la membrana plasmática del músculo, ¿qué voy a tener del otro lado? O sea, cuando se libere la acetilcolina, se va a unir a estos canales, que vamos a ver que en las neuronas pasa lo mismo, lo que pasa que en vez de tener neurona, músculo, voy a tener neurona, neurona, ¿sí? ¿Y qué pasaba en el músculo? Simplemente esto. Se liberaba la acetilcolina, se unía a su canal muscarínico M3, permitía que ingrese sodio y ese ingreso de sodio transitorio permitía que se llegue al umbral en la membrana plasmática y eso desencadenaba el potencial de acción que bajaba y me liberaba los canales de calcio, me abría, no me liberaba, me abría los canales de calcio voltaje dependientes. Bueno, nada. Hasta acá recuerdos de músculo, ¿sí? de la era 1. Bueno, entonces aquí vamos con la primera sinapsis, la sinapsis química, neurona a neurona. Fíjense lo que vamos a tener acá. Nosotros vamos a tener un terminal axónico en donde viene bajando un potencial de acción, que era una señal, era un dipolo, una despolarización que viajaba, y ese dipolo, ese chispazo que viene viajando, lo que va a provocar es que se abran canales de calcio, ¿sí? La despolarización abre canales de calcio, voltaje dependientes, y el calcio ingresaba en la célula, que son estos canales, ¿ven? Esto rojo es el potencial de acción y cuando llega al canal de calcio, terminaba ingresando el calcio. Todo bien hasta acá. Buenísimo, Fran. Ingresa el calcio. ¿Qué provoca? Siempre les dije lo mismo. Una célula que no sea muscular, que le ingrese calcio, que va a provocar la exocitosis de su interior. En este caso de un neurotransmisor que está envuelto en una vesícula. Entonces, como ven acá, vino el potencial de acción, me abrió los canales de calcio voltaje dependientes, el calcio me disparó, porque es tipo gatillo, el calcio me dispara la exocitosis de las vesículas que tienen los neurotransmisores, que estas vesículas estaban rondando la periferia de la terminación axonal, y eso que va a provocar, el neurotransmisor se va a liberar y va a interactuar con los distintos receptores que se encuentren del otro lado. Importante, algo espectacular y algo que solamente tiene el cerebro, no solo nuestro, sino también de los animales, pero el nuestro tiene un montón de interconexiones y cosas más copadas que el resto de la biología. Nosotros tenemos billones, miles de millones de conexiones entre neuronas, entre sí. Ninguna neurona se toca una con la otra, ¿sí? Exceptuando ni siquiera la sinapsis eléctrica, porque algunos me van a decir, Fran, yo leí la sinapsis. No, tampoco, porque hay una mínima brecha entre ambos. Ninguna neurona tiene contacto directo. Siempre nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos una ay, ¿cómo se llama? Dios mío, no me sale. Sí, una brecha sináptica. ¿Qué vamos a tener que aprender nosotros para entender un poquito cómo funciona el sistema nervioso? Tenemos que entender primero los receptores y después vamos a entender qué tipo de neurotransmisores hay y qué situaciones ocurren de unir un receptor con cierto neurotransmisor, ¿sí? No nos vamos a ir adelantando, eso lo vamos a ir aprendiendo con el tiempo, pero este es el primer tipo de sinapsis. El primer tipo de sinapsis. ¿Qué va a ocurrir después de que se liberó el neurotransmisor
y que los neurotransmisores interactuaron con los receptores. Algunos neurotransmisores son degradados por esta enzima, en el caso del músculo era la acetilcolinesterasa. En el caso de las neuronas, depende del neurotransmisor de una enzima específica, ya sea de dopamina, ya sea de glutamato, lo vamos a ir viendo con el tiempo. Y acá pueden pasar tres cosas que te dice el neurotransmisor. Una vez que terminó su acción, puede difundir de vuelta hacia lo que sería el interior de la célula, puede pasar hacia una célula glial, una célula de la glía. Nosotros, el sistema nervioso se divide como en dos grandes mundos, en poblaciones neuronales hablando. Yo voy a tener, por un lado, lo que serían las neuronas, que son tejido excitable, y por otro lado, ¿qué voy a tener? Voy a tener el tejido o las células gliales. Nada, quieren leer esa parte, no hay ningún problema, no es de vital importancia en esta etapa, porque yo doy por sabido que ustedes saben histología, ya lo aprobaron, ya lo estudiaron. Acá simplemente vamos a hablar de cosas muy copadas de la glía, como los oligodendrocitos, mielina, pero van a ser cosas puntuales, no me voy por las ramas, ¿bien? Hasta acá nos quedamos con lo que sería una sinapsis química, ¿sí? Propiamente dicha. ¿Quieren tener todo junto? Bueno, acá tenemos una sinapsis química en reposo y activada. Nada. Lo quieren tener como resumen, acá lo tienen, acá le agregamos los microtúbulos y esto que provoca que también viajen, las vesículas se generan en el soma neuronal y eso va a viajar hasta el final del cono axónico, pero bueno, son detalles finos que vamos a ir poniendo. Me gustó mucho este digamos, esquema, primero porque está ordenado, ¿sí? Y segundo, porque te muestra dos etapas claves en una sinapsis química. Ahora, ¿qué tengo que saber, Fran? ¿Qué tengo que saber? Tengo que saber primero que nada, tengo que saber qué es una sinapsis, ¿sí? Que es un sitio de interacción entre dos células especializadas. ¿Tengo que saber esto? Sí, porque es la definición del Husserl. Entonces, si a mí me preguntan en un oral, y arrancamos con los orales, una pregunta oral, para romper el hielo, sería, ¿qué es una sinapsis? Una sinapsis es esto, lo que ustedes están leyendo acá, así que quiero que lo anoten, quiero que lo sepan, no hay mucho más que pensar, es una interacción entre dos células especializadas para la transmisión de un impulso nervioso. Lo que pasa es que la electricidad, esto es lo loco, la electricidad, gente, no viene como un rayito eléctrico y pasa de acá a acá, sino que la electricidad se va a pasar de un lado al otro mediante un intermediario que es el neurotransmisor. Yo acá, este potencial de acción es un cambio del voltaje. O sea, mi membrana de presináptica tiene un voltaje distinto y el voltaje de la membrana postsináptica va a cambiar solamente cuando el neurotransmisor tome contacto con lo que sería el receptor. ¿Bien? Por eso es que nosotros estamos estudiando toda esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de sinapsis tenemos? La primera que le puse es la química, que es la que venimos hablando. La característica que tengo que saber es que la hendidura sináptica o brecha sináptica tiene más o menos unos 20 a 40 nanómetros, que voy a tener un terminal presináptico con vesículas sinápticas, que adentro van a estar los neurotransmisores, que el potencial de membrana me provoca la apertura de canales de voltaje, canales de calcio voltaje dependiente, que van a provocar que ingrese calcio, y eso ¿qué va a hacer? Va a hacer que se libere el contenido de las vesículas por exocitosis. Bueno, el neurotransmisor liberado se va a unir a receptores de la membrana postsinápticas y regula directa o indirectamente la apertura de canales iónicos. Ya vamos a ver cuáles son los canales, cómo se regulan, todo eso ya lo vamos a ver después. Importante, esto es una de las primeras cosas que quiero agregarles. Según el tipo de receptor vamos a tener una excitación o una inhibición. Y acá lo primero que nosotros podemos decir es que nosotros vamos a tener neurotransmisores
excitatorios e inhibitorios. O sea, lo que pasa es lo mismo. Llega el potencial de acción, libera, no importa qué está liberando. La sinapsis química consiste en eso, pero ojo, según el neurotransmisor, yo de la membrana postsináptica voy a obtener una respuesta inhibitoria o excitatoria. ¿Sí? Y acá se compara con las químicas con las eléctricas que son más lentas, pero tienen algo muy espectacular, que es el fenómeno de amplificación. ¿Qué quiere decir? Que tiene un efecto dominó en el cual yo puedo interconectar miles de receptores con un solo neurotransmisor. Eso está buenísimo, ¿sí? Mientras que las eléctricas no. Bien, simple, claro, sin vueltas, es lo único que tienen que saber de esta parte. Bueno, y acá nos encontramos con el segundo tipo de sinapsis, que es esta sinapsis eléctrica, en la cual yo que tengo una brecha, a simple vista parece que no hay brecha sináptica, ¿no? Y si se fijan, hay una mínima brecha sináptica. Y las dos membranas plasmáticas están conectadas por lo que se conoce como uniones junction, que sería eh, los conexones, porque esto es un conexón, esto es otro conexón, y está formado cada conexón por 6 conexinas, ¿sí? ¿Y eso qué permite? Permite el flujo de iones de una membrana hacia la otra. Este tipo de sinapsis eléctrica no solo permite que sea bidireccional, que eso está muy bueno, sino que es mucho más rápida que la sinapsis química. ¿Qué características tengo que saber de esto? Primero que puede ser regulada por pH, puede ser regulada por el calcio, pero quiero que vean que, fíjense que la hendidura sináptica existe y es de 3,5 nanómetros, según el Husay. Y les aclaro, Husay es el libro que usan todas las universidades en neurofisiología. Son muy pocas las universidades que no usan el Husay, porque la parte de neuro se estudia hace más de 20, 30 años que solo y exclusivamente se estudia el Husay. Es por eso que en su momento se empezó a estudiar del Purves. Nadie dice que no es un buen libro, es un libro excelentísimo, pero siempre se basaron en el Husay. ¿Bien? Así que por eso es que siempre me van a escuchar decir Husay, 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 para que se queden tranquilos que la bibliografía está salida de ahí. ¿Bien? Que esto es lo que les va a aparecer en un choice. Y es lo que tengo que decir como característica de una sinapsis eléctrica. Nada más. ¿Bien? Esto está escrito lo mismo que les dije antes. ¿Qué más? ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Bueno, y acá es donde ¿vieron? Me pongo creativo. No, en realidad lo que quiero hacer es mostrarles que vamos a tener dos tipos de comunicaciones, porque nosotros necesitábamos explicar cómo se conectaba una dendrita, ¿sí?, con un cono axonal. Yo acá justamente les hice la dendrita no finita, sino para que vean que es parte de la membrana plasmática, o sea, es una evaginación. Si bien nosotros las graficamos como súper finitas porque lo son, no debemos olvidarnos de que es parte de la membrana plasmática, de lo que estaría formando el soma o cuerpo de la neurona. Esto obviamente es el núcleo, y yo acá, que voy a tener la interacción entre la liberación de los neurotransmisores que se me van a liberar, de tener la liberación de todos los neurotransmisores, eso va a interactuar con los receptores que están acá. Yo voy a tener receptores, ahora lo voy a hacer más grande, calma. Pero yo voy a lo siguiente. ¿Dónde está el verdadero potencial de acción? El que provoca la liberación. Porque esta, por ejemplo, podría ser
Vamos a poner un ejemplo. Esta es la neurona motora primaria. Esta neurona está en el área 4. Área 4 de Brodmann y es una célula gigante de Betz. Una querida, es digamos, el inicio de la vía córtico-espinal. Y vos decís, pero Fran, ¿qué onda? Porque yo tengo que entender que acá nosotros nos vamos a parar desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener un orden muy específico para que se libere desde el sistema nervioso central, desde un área del cerebro, se libere un estímulo como por ejemplo mover un músculo. ¿Se acuerdan cuando viajaba ese estímulo eléctrico hasta la unión de la placa neuromuscular? Bueno, empezaba acá el estímulo eléctrico. Y va a terminar, o sea, va a terminar ese chispazo, el potencial de acción, va a terminar en la placa neuromuscular. Pero ¿cómo pasa de tener estímulos de otras neuronas o interconexiones a terminar dando el inicio de lo que sería la actividad eléctrica? Esta señal eléctrica para que al final de esta neurona motora primaria se produzca, por ejemplo, la activación de la célula plasmática, perdón, de la membrana muscular, de un músculo en particular, y se produzca la contracción muscular. O sea, ¿qué está provocando que ustedes estén agarrando la lapicera para notar esto? Y el origen está acá, en el área 4 de Brodmann, en su cerebro. Entonces la pregunta es, ¿esto se libera muy al azar? Es la primera pregunta que nosotros tenemos. ¿El potencial de acción se libera al azar? ¿Salen como con frita o en realidad para liberarlo hay todo un mecanismo? Bueno, el cerebro es muy ordenado y tiene diferentes rangos porque ustedes recuerden que este soma neuronal, lo que están viendo acá, este soma puede tener una interconexión más o menos con unos cientos de miles de neuronas, porque las dendritas estas se ramifican y yo puedo tener miles, millones, me animo a decir. Hace un tiempo hubo uno de estos informáticos que se pensó que estudiar medicina era mirar Grey's Anatomy, y medio como que dijo, muchachos, los neurólogos son unos giles porque yo programo computadora, las computadoras mueven el mundo, y ¿saben qué hizo? Intentó hacer esta conexión a nivel computadora. Intentó conectar como si fuese una dendrita y un terminal axonal de otra, de otra neurona a modo de inteligencia artificial. ¿Saben dónde terminó? En un psiquiátrico. Terminó abandonando el proyecto porque el flaco se terminó pirando, nivel Dios, porque esto que nosotros lo resumimos así llevó cientos de años de investigación y comprobación, ¿no? Premios Nobel hay detrás de todo esto. Entonces, lo que parece 2 más 2 ahora no es 2 más 2 en la vida real. Entonces nosotros, nuestro primer desafío estudiando la fisiología nerviosa es entender cómo se dispara en el cono axonal, que es esto que les dibujé acá con todo el amor del mundo, cómo se dispara por este gran filtro que es el cono axonal, que vendría a ser lo que en la célula muscular sería el umbral. ¿Se acuerdan que existía un umbral que nosotros lo estudiábamos así? Nosotros pasábamos del reposo al umbral y del umbral se disparaba el potencial de acción. Bueno, acá lo que marca el umbral es el cono axonal, y el cono axonal es un filtro. Es como si ustedes quieren enfocarlo otra computadora que va a analizar esto. Potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios. Y vos me vas a decir, ¿qué es esto, Fran? ¿Cómo es que
¿Cómo es que el cono axonal, vamos a poner el nombre, ¿sí? Vamos a poner el nombre, el cono axonal, ¿cómo es que el cono axonal va a estar, digamos, va a estar analizando esto que está acá, va a estar analizando esto en particular? ¿Cómo es que lo hace? Simplemente nosotros acá, esto sigue siendo una membrana, ¿no? ¿Se acuerdan? Como toda célula, que la membrana ustedes aprendieron desde el día 1 la bomba sodio-potasio tepeasa, y que gracias a la bomba sodio-potasio tepeasa, pero principalmente a los canales de potasio pasivos, que dejan salir potasio de manera pasiva, nosotros teníamos un potencial de membrana en reposo, ¿sí? Recuerdos de la era 1. Y los que no hicieron la era 1, voy a hacer recuperatoria, así que calma. Entonces, nosotros originalmente sabemos que la membrana tiene, digamos, como puede pasar por tres estados. Uno es el reposo, el potencial de membrana en reposo. Otro es un estadio de umbral, que es un intermedio entre el reposo y la excitación total. Y otro es la excitación absoluta, la despolarización, que sería el potencial de acción. ¿Qué pasa? En la neurona tiene la capacidad de recibir millones de estímulos de manera de modular la información. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener un estímulo excitatorio acá, otro acá, y acá puedo tener un estímulo inhibitorio. Entonces, vamos a ver que dependiendo qué ocurre al interactuar acá en esta sinapsis química, yo voy a tener cierto cambio de voltaje de la membrana que va a ser distinto al que está acá, y que al final, entre todos, van a ser analizados por este filtro que es el cono axonal. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué son los potenciales postsinápticos, excitatorios e inhibitorios. Para eso, vamos a dividirlo como en dos grandes mundos. Eléctricamente yo tengo del cono axonal para allá, o sea, para este lado, voy a tener todos los potenciales excitatorios, producto de interacciones con otras dendritas o con otros terminales axonales. ¿Bien? Y de este lado para acá voy a tener los potenciales de acción. Es por eso que una de las primeras preguntas que te hacen también en los exámenes es: comparame los potenciales electrotónicos, que se llaman así, los potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios, también se conocen como potenciales electrotónicos. Comparame los potenciales electrotónicos con los potenciales de acción. Ese es un cuadrito que los voy a armar. Calma también. Entonces, vamos despacio. Ya sé que dije un montón de info. Van despacio conmigo. Vamos a ir analizando qué miércoles es esto del potencial excitatorio o potencial inhibitorio. A ver, resulta que yo voy a tener la siguiente situación. Al interactuar un neurotransmisor con cierto receptor, va a provocar en la membrana postsináptica, que en este caso, ¿quién sería? Esta gente, ¿me entienden? La que está en negro. ¿Y la presináptica quién es? En la terminación del cono axonal digamos, lo que está en azul. Presináptico sería azul, postsináptico sería lo negro. Entonces, el neurotransmisor que liberó la neurona presináptica va a interactuar con un receptor que está en la membrana postsináptica. ¿Eso qué va a provocar? ¿Eso qué va a provocar? Esto puede provocar el ingreso de sodio
despolarizar la membrana postsináptica y eso para nosotros va a ser potencial excitatorio postsináptico. Se lo conoce en la jerga como PEPS, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo es que también le dice la cátedra. Calma. ¿Y qué más puede ocurrir? Puede ocurrir que yo tenga que al interactuar con el receptor, ¿sí? Al interactuar, o al unirse, más que interactuar, al unirse el neurotransmisor, que se lo escribe así, aprendan a leer esto porque NT en todos los exámenes es neurotransmisor, en todos los choice, al unirse el neurotransmisor al receptor, se produce una salida de potasio hacia el exterior, provocando una hiperpolarización. Haciendo más negativo el interior de la célula. De la membrana, vamos a decirlo mejor. Haciendo más negativo el interior de la membrana, y eso se conoce como que, como potencial excitatorio postsináptico, PIPS. PIPS es potencial inhibitorio postsináptico. Siempre se habló de PEPS como potencial excitatorio postsináptico y potencial inhibitorio postsináptico al PIP. Si todavía mucho no se entendió, voy a incursionar en esto, ¿sí? Bueno, y acá, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con... Yo quería explicarles un poquito de dónde viene este famoso potencial excitatorio postsináptico y qué es lo que terminaba provocando. ¿Por qué? Porque principalmente nosotros sabemos que acá adentro, si yo pusiera dos electrodos y midiera la electricidad de esta membrana plasmática, yo vería que el interior es 90 veces más negativo que el exterior, ¿sí? Menos 90 milivoltios. Y eso me sirve porque si yo altero y provoco un cambio transitorio, una despolarización y que viaje el famoso chispazo que les digo, esa electricidad va a ser una señal eléctrica, va a ser un mensaje eléctrico. O sea, si yo con la liberación de un neurotransmisor, ¿sí? Por parte de lo que sería el terminal axonal, yo termino liberando, se une, y por ejemplo se provoca lo que sería una apertura de canales iónicos, como por ejemplo, ¿se acuerdan cuando la acetilcolina se unía al canal nicotínico? ¿Qué provocaba? Provocaba que ingrese sodio. En este caso, si yo en esta parte dejo que este canal me meta sodio, sodio, sodio y sodio, ¿qué va a pasar? Voy a terminar metiendo mucha carga positiva, ¿sí? Termino llenando de cargas positivas, y eso, ¿qué va a pasar? Me va a alterar lo que sería la homeostasis. O sea, ya no voy a tener negativo, 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 sino que al meter tanta carga positiva en esta zona, localmente, por eso se llama potencial electrotónico, localmente yo lo que voy a hacer es generar un cambio transitorio del voltaje. Y eso no es que va a ser forever, no es que va a ser para siempre, sino que nosotros vamos a aprender en el capítulo que viene, que quiero hacerles
un resumen bien copado de eso, les quiero explicar la interrelación entre receptor, neurotransmisor, pero bien especificado en cada receptor y en cada neurotransmisor, porque siempre lo estudiamos suelto eso, lo estudiamos por separado. En este caso, yo me estoy adelantando al detalle de eso, y les estoy diciendo, si yo tengo un potencial excitatorio, ¿sí?, postsináptico, un PEPS, potencial excitatorio postsináptico, lo que voy a hacer va a ser alterar esta electricidad localmente. ¿Y qué voy a provocar? Voy a provocar que esto se invierta, esto cambie. ¿Cómo voy a hacer? Y voy a meter tanta carga positiva localmente que en un momento esto ya no va a ser menos 90, sino que va a ser positivo. Este cambio, si ustedes recuerdan, se conoce dipolo o despolarización. Y este cambio, esta inversión de cargas va a viajar a lo largo de ¿qué? De la membrana. Lo cual, les cuento que acá no es tan fácil, porque yo en la célula muscular ahí nomás tenía la invaginación y eso hacía que este cambio me activara el umbral y yo pasaba un potencial de acción. Este cambio transitorio depende mucho del estímulo que viene de este lado. Si el estímulo que viene de, digamos, de la neurona presináptica, que es esta azul, esto que está acá, es muy fuerte, el impacto sobre la membrana postsináptica, que es esta, va a ser muy grande. Entonces, eso va a provocar que llegue al cono axonal y haga un impacto. Fran, la verdad que no te entiendo. Ya lo sé, ya lo sé, no importa. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar acá, justamente, fíjense, acá tengo el ejemplo. Fíjense acá, yo tengo el cono axonal, ¿ven? Tengo dos situaciones, una en la que tengo generación del potencial de acción y otra que no tengo potencial de acción. Acá esto significa subumbral y esto significa supraumbral. Cuando yo tengo un estímulo, o sea, una neurona presináptica me da un estímulo, una liberación muy baja de un neurotransmisor estimulador, ¿sí? Va a provocar que, fíjense, yo se vaya disipando ese voltaje que yo generé alrededor de la membrana, porque tiene que viajar todo alrededor de la periferia y termina agotándose antes de llegar a la zona gatillo, que sería el cono axonal. Y fíjense que acá yo tengo que en este punto yo generé un cambio de voltaje en la membrana. De menos 70 que estaba acá, pasé, gracias al cambio, al ingreso de iones, en este caso sodio, pasé y despolaricé. Esto es una despolarización. O sea que acá generó un voltaje que fue corriendo. Ahora, fíjense cuando yo mido acá. Como tiene que atravesar el citoplasma, eso se va disipando. Y ven que ya va bajando, y cuando llega a lo que sería el cono axonal, ya está muy por debajo de lo que sería el umbral para poder activar el cono axonal y que se estimulen eléctricamente los canales de sodio rápidos voltaje dependiente. Bien, ahora, vamos acá. ¿Qué pasa si yo tengo un gran estímulo por parte de la neurona presináptica? Yo voy a generar un voltaje muy fuerte que se va a ir manteniendo a lo largo del viaje hacia el cono axonal, y fíjense que al llegar al cono axonal yo estoy por encima del umbral y puedo activar a quienes, a los canales de sodio voltaje dependientes. ¿Sí? La pregunta del millón, que yo te preguntaría, qué profesor malo, ¿no? Sí, Fran, sos medio garca. No, 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 no. Vamos a explicar el por qué. O si viene tu sobrinito y te dice, ¿por qué se disipa? ¿Qué le vas a responder? Porque lo dijo Fran, no, porque se disipa porque hay una explicación de por qué se disipa.
Y esto lo vemos con estos super gráficos, no me pueden decir que no es una belleza. Fíjense cómo acá te muestra desde el punto de inicio cómo se va disipando a la distancia la electricidad. Estos serían los milivoltios, miren, acá arrancan los milivoltios y fíjense cómo van cayendo a medida que yo me alejo del punto en donde generé el cambio electrotónico. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el estímulo de una neurona no alcanza a llegar, por ejemplo, al cono axonal? Bueno, eso se los puse acá y se debe al primer fenómeno que se llama pérdida de corriente y al otro que se conoce como resistencia citoplasmática. Y vos decís, ¿en qué me sirve esto, Fran? Esto les sirve de manera fuertísima para después entender el rol de la mielina cuando nosotros hablemos del axón y todo el avance del potencial de acción en el axón. Porque fíjense, algunas cargas positivas, te dice, se filtran hacia atrás a través de la membrana. Y eso, además de provocarse ese fenómeno, yo, ¿qué es lo que voy a tener? Eh, la membrana tiene pobre aislación, ¿sí? Y el citoplasma le, le, le resulta una resistencia al avance de la electricidad. Entonces, ¿cómo es esto? Si yo pongo una carga eléctrica acá, va a ser muy difícil que esa carga eléctrica avance por el citoplasma y termine llegando con la misma intensidad que se originó. ¿Por qué? Porque hay todo justamente una ley de canales que provocan esto, que yo no, como no tengo cosas específicas que ocurren en la parte del axón, yo voy a tener cargas que se me pierden, que se filtran hacia atrás, ya vamos a entender lo que significa eso, y esta membrana es muy pobre su aislamiento, entonces no se mantiene la electricidad, ese dipolo que yo generé. Y obviamente el medio acuoso no es bueno, aunque uno piensa que sí, pero no es bueno el citoplasma de la célula, porque ustedes recuerden que esto no es una pileta olímpica. Acá está lleno de proteína, microtúbulo, está lleno de un montón de cosas que entorpecen el avance eléctrico en el interior de la célula. ¿Bien? Incluso vos me dirás, bueno, Fran, ¿hay algo más que puede influir? Sí, miren esto. Yo acá tengo una neurona en la cual me va a mandar dos estímulos a dos neuronas iguales, pero con distinta dendrita. Fíjense que esta tiene un grosor mucho menor que este. ¿Y eso qué hace? Que este al tener mayor grosor tenga mayor conductancia. Y fíjense cómo se disipa hasta llegar a lo que sería el cono, y cómo este que tiene mayor conductancia le permite mantener el voltaje y al llegar al cono, llegar al umbral y provocar que la descarga del potencial de acción, mientras que este llegó y fue un estímulo subumbral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no solo depende de las características que les dije que pueden provocar que un estímulo no llegue, sino que también depende inclusive de esta característica propia de la dendrita. ¿Bien? Habiendo entendido esto, si ustedes me lograron entender esto y tenemos clarísima esta parte en entender qué estaría provocando, qué cambio eléctrico está sufriendo, yo hasta ahora hablé de qué? De potencial excitatorio postsináptico, no hablé de potencial inhibitorio. El potencial inhibitorio va a actuar de otra manera. ¿Sí? Lo que va a hacer a nivel membrana va a ser todo lo contrario, no va a ingresar sodio, va a salir potasio y eso va a hacer que se vuelva todavía más negativo el potencial de membrana en reposo y eso lleve a que yo no genere un potencial de acción, un mini potencial de acción. Si ustedes quisieran ponerle un nombre, no para entenderlo, esto no es científico para nada. Cuando yo genero un potencial electrotónico excitatorio postsináptico,
¿sí? Un PEP, genera un mini potencial de acción, pero es zonal, es chiquito. Es un cambio de voltaje chiquito de la membrana que puede o no avanzar dependiendo de las características de la dendrita o, ¿qué cosa? El impacto con que se termine dando ese estímulo. No es lo mismo un estímulo bajo que un estímulo alto. Cuando yo tengo un potencial inhibitorio, es todo lo contrario, gente. Esto no se mueve. En vez de ser menos 70 con un pips, esto va a ser menos 90. ¿Bien? Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que entender ahora, después de esto? Después de esto, la clase que viene va a ser la de entender cómo es la interacción entre el neurotransmisor y los tipos de receptores para generar o una excitación o una inhibición. Entonces ahí vamos a terminar de entender cómo se comunica neurona a neurona. Porque nosotros ya sabemos cómo se comunica la neurona con el músculo. Se comunica neurona, acetilcolina, ¿sí? Vamos a repasar igual si quieren. Pero a lo que voy es a eso. A nosotros ahora nos interesa neurona a neurona. Porque yo cuando le doy un fármaco a un paciente, estimulo la liberación, por ejemplo, de dopamina. Estimulo la noradrenalina. Un tipo cuando toma una anfetamina, libera noradrenalina, serotonina. ¿Me entienden a lo que voy? Entonces, si nosotros entendemos el lenguaje de neurotransmisor-receptor entre cada neurona, o global, porque es bastante global, vamos a entender bastante cómo se están comunicando las zonas entre sí. O vamos a entender mucho por qué un tipo va a estar excitado con ciertos neurotransmisores y totalmente apagado con otros. Porque una persona va a estar súper feliz cuando tenga una tormenta de serotonina y va a estar deprimido si no tiene ni serotonina ni dopamina. Bien, ese es el objetivo de hoy, ese es el objetivo de este inicio, de que uno empiece a entender las electricidades. Eh, Obviamente acá está el concepto de potencial de membrana en reposo, potencial electrotónico es el que sumamos hoy, el concepto de umbral que ya lo fuimos viendo, pero yo la clase que viene voy a abordar neurotransmisor, receptor, y después voy a hablar de lo que sería el umbral y el potencial de acción que se genera en el axón. Bien, voy a irme por ese lado. Bueno, gente, sin más, despedirlos, mandarles un beso y no dejen de ver en Instagram, no dejen de conectarse el domingo, vamos a ver qué tema abordamos el domingo, pero bueno, la idea es que todos lleguen a estudiar y meterle muchas ganas a esto. Por ahí el domingo lo que hacemos es una integración copada y podemos hacer choice. Voy a hablar de los temas de oral, de estos temas que fuimos viendo, para tener un arranque fuertísimo. Vamos a estar adelantados a la universidad, así que la idea es esa, meterle con todo. Bueno, gente, les mando un beso enorme, ya saben, cualquier consulta por privado.